Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida. Están entrando algunos más. Pero ya estamos en horario y no me quiero demorar. Hoy vamos a tener la webinar Evaluación de las solicitaciones termoquímicas en ladrillos, alúmina, magnesia, carbón, utilizados en cucharas de acero, a cargo de la ingeniera Silvia Camelli. Bueno, brevemente les quiero compartir acerca del Instituto Argentino de Siderurgia. Es una asociación civil sin fines de lucro, creada en 1972, formado por un consejo directivo de las empresas siderúrgicas más importantes de la Argentina, como Ternium Argentina, Tenaris Siderca, ArcelorMittal Sindar, Gerdau Argentina y Aceros Bragado. El IAS brinda desarrollo tecnológico, asistencia técnica, análisis y ensayos, distribución de información técnica, organización de cursos, de conferencias. También contamos con el área de normalización, todo ello para acompañar el desarrollo de la siderurgia. El instituto está formado por profesionales, técnicos especializados, pasantes universitarios y personal administrativo. Geográficamente se encuentra en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Al norte de la misma, en el partido de San Nicolás de los Arroyos, se encuentra el Centro de Capacitación y Laboratorios de Servicios. Muy cerquita de San Nicolás, en el partido de Ramallo, tenemos instalaciones semi-industriales. Otra sede en Capital Federal, en donde tenemos el área de capacitación, normalización y soldadura. El IAS cuenta con 3 áreas de expertise, como los laboratorios de servicio, asistencia de procesos, desarrollo de personal e institucionales, y también otros servicios como normalización, soldadura y certificación de productos para la construcción. IAS cuenta con 45 años de experiencia en la industria del acero. Ahora sí me gustaría que me digan desde dónde están conectándose para escuchar esta webinar. Pueden hacer uso en el menú del GoToWebinar en la solapa Preguntas. Allí ustedes pueden colocar las preguntas que luego vamos a contestar al finalizar la charla. Pero mientras tanto me gustaría que nos comenten, que nos cuenten desde dónde se están conectando. Bueno, de San Nicolás, de México, Quilmes, Juan Diego, también de México, Oscar de Zárate, Colombia, de Puebla en México, de España, Tomás, Perú, de San Nicolás, locales, Villa Constitución, Ecuador, Monte Grande, Chubut, Colombia. ¡Wow! Muy bien, toda Latinoamérica, entonces Silvio nos está escuchando. Bueno, muchísimas gracias por estar allí del otro lado, por disponer de este tiempo para participar en esta charla. Bueno, como verán, nombré solo algunos, que siguen ahí colocando vuestro origen, pero como somos muchos, los vamos a tener silenciados, así con los micrófonos apagados, para que no haya ningún tipo de interferencia. Y esa solapa de preguntas, el chat estará habilitado, pero ustedes pueden ir haciendo las preguntas, pero las mismas las vamos a contestar al finalizar la charla. Dejamos exponer a Silvia a su presentación y después sí, ella va a disponer de algunos minutos para evacuar las dudas que ustedes en esa solapa allí puedan escribir. Nuevamente, gracias a ustedes. Y antes de darle el pase a Silvia, me gustaría comentarles que Silvia es ingeniera metalúrgica, egresada de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Nicolás. Tiene un posgrado en siderurgia, realizado en el año 1999, una maestría también por la UBA en 2005,
se desempeñó en el grupo de investigación de materiales refractarios de la UTN y con una beca de investigación también. Trabajó en el sector acería del IAS, en el grupo de tecnología de materiales refractarios de Siderar, actualmente Ternium Argentina. Actualmente es jefe del área de materiales refractarios de aquí del instituto y ha participado en cursos, en seminarios, en conferencias, presentando trabajos, siendo autora y coautora, y también con publicaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales. También ha dictado cursos sobre materiales refractarios para la siderurgia y sobre escorias siderúrgicas. Bueno, Silvia, no te voy a robar más tiempo, te voy entonces a dar el rol de presentador para que puedas compartir tu presentación. También si querés habilitar tu cámara para que la audiencia pueda conocerte, los que aún no te conocen, y luego sí te voy a pedir que la deshabilites para evitar cualquier problema de conexión y uso de la conexión. Bueno, entonces ahí Silvia, bienvenida y es todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Evangelina, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a este ciclo de webinars que está organizando el Instituto Argentino de Siderurgia. Hoy me toca a mí darles una charla sobre materiales refractarios utilizados en las cucharas de acería. Hace unos días, María José, otra de las chicas que está dentro del grupo de refractarios de acá del IAS, también hizo una presentación de estudios post-mortem de ladrillos de carburo de silicio que se utilizan en el cuerpo del alto horno. Bueno, de todo les quiero agradecer su presencia, por su tiempo en escuchar nuestra charla, y todas las preguntas que tengan, no hay ningún problema, las escriben por el chat, y finalizada la presentación, discutiremos algunas, las otras si no me las mandan por mail a mí o a Evangelina, la del contacto. Bueno, entonces, acá, primero quiero saber si me escuchan bien, si no hay ningún problema con el audio. Acá Evangelina me va a asesorar con toda la parte tecnológica, de que está todo perfecto. Bueno, entonces voy a cerrar la cámara para que puedan ustedes ver la pantalla, la presentación. Bueno, el trabajo les voy a presentar a continuación es un estudio de las solicitaciones termoquímicas a los que están sometidos los ladrillos, alúmina, magnesia, carbón, utilizados en las cucharas de acero. Ante todo, les quiero comentar que este trabajo fue realizado en conjunto con el laboratorio de refractarios del IAS y la gente de la acería de Ternium Argentina. Este trabajo ya fue presentado en las conferencias del IAS en el año 2018. O sea, si a ustedes les interesa recibir el artículo, nosotros se los podemos enviar a través de mi email o de Evangelina. No hay ningún problema por eso. También les quiero comentar que una parte de este estudio se presentó en el Congreso de UNICER en el año 2017 y en este caso se presentó en particular la evaluación del grado de espinelización de los ladrillos alúmina, magnesia, carbón en el laboratorio con diferentes tratamientos. También se estudió la interacción de estos refractarios con la escoria bajo ensayos comparativos de dipping test también en nuestro laboratorio. Los resultados están presentados en el trabajo del 2017. El trabajo que les voy a presentar ahora en este momento es un estudio que realizamos sobre diferentes calidades de ladrillos de alúmina, magnesia, carbón, o también llamados AMC, mucho más fácil en la jerga del refractorista utilizar esa abreviatura. La agenda del trabajo está dividida en 5 partes. Primero les voy a realizar una breve introducción sobre las características de estos ladrillos y sobre las principales solicitaciones a las que están expuestos en las cucharas. Les voy a presentar el objetivo y los ensayos que llevamos a cabo para el estudio, los resultados
un resumen con todos los ensayos y los resultados que obtuvimos, y por último las conclusiones. Bueno, los ladrillos alúmina, magnesia, carbón o AMC se utilizan como revestimiento de trabajo en las cucharas de acero, en particular en la zona de metal. Es decir, se pueden utilizar tanto en las paredes de la cuchara como en el piso de las mismas. Estos ladrillos están constituidos por diferentes agregados aluminosos. Entre ellos podemos nombrar alúminas electrofundidas, alúminas sinterizadas, bauxitas calcinadas y silicatos de aluminio. También, en algunas calidades, en función del diseño de cada fabricante de materiales refractarios, dentro de los agregados pueden utilizarse magnesia sinterizada. En esta micrografía, ustedes ven acá en la pantalla, pueden ver que hay una combinación de materias primas y de agregados refractarios que conforman parte de este ladrillo. ¿Por qué nos damos cuenta? La diferencia de coloraciones que presentan las mismas. Por ejemplo, podemos ver granos de aluminio electrofundida marrón, en este caso, granos de bauxita, con estas diferentes coloraciones, y también granos de silicatos de aluminio. Esos son los agregados que forman parte de este material refractario. Bueno, dentro de la matriz, lo que la constituye, bueno, el principal componente es el grafito. También pueden contener elementos antioxidantes como aluminio, silicio, o combinación de estos elementos, o no contener directamente este tipo de aditivos. El ligante que se utiliza para unir todos estos agregados, junto con el grafito, los elementos antioxidantes y los finos de alúmina, pueden ser resinas, también alquitranes ecológicos. Y el rol fundamental, el componente fundamental en estos aditivos que van a estar en la matriz es el óxido de magnesio. Este componente es la clave en el diseño de estos ladrillos alúmina, magnesia, carbón. ¿Por qué? Bueno, porque estos finos de magnesia que tienen como aditivo en la matriz del ladrillo, junto con los finos de alúmina, interactúan entre sí bajo la acción de la temperatura, formando espinela. Como sabemos, la formación de esta espinela in situ bajo la acción térmica es una reacción expansiva. Entonces, en general, esta reacción expansiva me favorece a mí la estructura del ladrillo, bueno, o de la cuchara donde está instalado. Va a cerrar la junta entre los ladrillos. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que yo voy a tener una pared casi monolítica. No voy a identificar juntas entre los distintos ladrillos que forman parte de la pared refractaria. Además, se va a densificar la estructura del ladrillo y esto nos lleva ¿a qué? A reducir la penetración de escoria y de acero en mi sistema. Pero, ¿qué pasa con la formación de espinela? Como sabemos, depende de la temperatura y es una reacción expansiva. Bueno, la bibliografía indican algunos autores que esta formación de espinela in situ puede comenzar a partir de los 1050 grados centígrados. ¿Qué pasa con nuestros diseños de ladrillo? Bueno, ¿qué cantidad de espinela se va a formar? ¿Cómo van a expandir? Bueno, no solo va a depender de esa temperatura, sino también va a depender de otros parámetros, como la relación de alúmina-magnesia que yo tengo en la matriz, los tamaños de granos de esa magnesia, es decir, la distribución de tamaños de partículas del óxido de magnesio, la cantidad que tengo de óxido de magnesio, la calidad, los tipos de materias primas, es decir, si son granos de magnesia sinterizadas o electrofundidas, el origen de esas materias primas, y por supuesto, como yo les decía en un principio, el tiempo, la temperatura a la que se alcanza. Eso me va a determinar el grado de espinelización que yo voy a tener en mi material refractario. Por lo tanto, cuánto va a expandir ese material en operación. Ahora, los materiales refractarios que se utilizan en las paredes de las líneas de metal de las cucharas de acero están sometidos a diferentes solicitaciones. En general, estos materiales están sometidos a una combinación de solicitaciones. ¿Cuáles son? Bueno, son solicitaciones químicas, térmicas, mecánicas. Dentro de las solicitaciones químicas, podemos nombrar la oxidación del grafito que constituye la matriz,
la disolución de los diferentes agregados que forman el material refractario por la acción de la escoria. El ataque del acero también puede avanzar sobre procesos de corrosión química del material refractario. Dentro de las solicitaciones térmicas, el material está sometido a los diferentes ciclos de calentamiento y enfriamiento que competen a la cuchara cuando está en operación. También podemos tener variación lineal permanente no controlada, es decir, tengamos un exceso de penalización y ese exceso de penalización no controlado puede llevar a una expansión abrupta de los ladrillos. Todas estas transformaciones pueden producir el sparring estructural del revestimiento. Dentro de las solicitaciones mecánicas, tenemos las tensiones mecánicas a las que puede estar sometida la cuchara en operación, y también la erosión causada por el movimiento del acero y de la escoria dentro de la cuchara. Entonces, ¿por qué se seleccionaron los ladrillos AMC como la mejor opción para las paredes de las cucharas? Bueno, por su alta resistencia al sparring estructural térmico y además por su elevada resistencia al ataque por la escoria. Bueno, entonces, ¿cuál fue el objetivo de nuestro trabajo? En este caso, nosotros quisimos identificar los mecanismos de ataque a los que están sometidos los ladrillos AMC de diferentes orígenes utilizados en la zona de metal de las cucharas de Ternium Argentina. Es decir, identificar cuáles son las solicitaciones a las que están expuestas, cómo se degradan estos materiales durante su uso. Para lo cual hicimos un estudio post-mortem. En este caso, el estudio abarcó 3 calidades de ladrillos, alúmina, magnesia, carbón. Los ensayos que incluyeron dentro de este estudio post-mortem fueron determinación de la composición química por fluorescencia de rayos X, determinación de la composición mineralógica a través de la difracción de rayos X. También determinamos propiedades físicas y mecánicas en todo el espesor de los ladrillos post-mortem. Y sobre la cara caliente de estos materiales realizamos el análisis microestructural a través de microscopía óptica y electrónica, análisis EDS, para poder identificar los mecanismos de ataque químico a los que estuvieron sometidos. En algunas zonas hicimos análisis ATD-EG, o sea, análisis termodiferenciales y termogravimétricos, para poder sustentar los resultados que obtuvimos por las otras técnicas. En esta imagen, ustedes pueden ver los 3 tipos de ladrillo que nosotros estudiamos. Están identificados en forma genérica como MC1, MC2 y MC3. Estas 3 calidades de ladrillo presentaron diferentes tipos de fisuras, ya sean paralelas a la cara caliente o perpendiculares a la cara caliente. También se identificó penetración de escoria, penetración de acero. Las 3 calidades estuvieron sometidas a una vida promedio de 184 coladas. Bueno, entonces, a partir de ahora les voy presentando los resultados de los diferentes ensayos sobre cada una de estas calidades de ladrillo post-mortem. En estas imágenes, ustedes pueden ver el ladrillo post-mortem identificado como AMC1, y ustedes pueden ver cómo nosotros dividimos el ladrillo para ese estudio, es decir, consideramos la cara caliente, una zona intermedia del ladrillo, la cara fría. Bueno, en esta tabla se puede ver la composición química del espesor del material refractario. Como podemos ver, nosotros tomamos una muestra sobre la cara caliente con escoria, después también tomamos una muestra de la cara caliente sin la escoria adherida, una muestra de la zona intermedia y otra de la cara fría. Como ustedes pueden ver en la tabla, la relación de la composición química, es decir, la relación entre la magnesia y la alúmina, el espesor del ladrillo, de la cara caliente a la cara fría prácticamente no tiene diferencias.
Pero sí tenemos una diferencia, la cara caliente con escoria, debido al contenido de óxido de calcio, o sea, por la penetración del óxido de calcio de la escoria y por la presencia de penetración de hierro. Esto hace que nos varíe la composición química en esa zona del material refractario. Pero después, en el resto, prácticamente no tenemos variación en la composición química. En esta otra tabla tenemos la variación de la composición mineralógica en el espesor del ladrillo, es decir, nosotros identificamos las fases en la cara caliente de este ladrillo y sobre la cara fría del mismo. Pero para poder analizarlo y para ver cómo se va transformando este ladrillo con la temperatura, en la tabla también incluí las fases cristalinas que forman el ladrillo original, es decir, el que se parte para utilizarse las cucharas. El ladrillo sin uso presenta como fase principal alúmina, grafito, óxido de magnesio, aditivos metálicos como aluminio y silicio, en este caso una combinación de estos dos constituyentes, y cuando el material está en operación, se usan transformaciones de estos constituyentes. Entonces, como podemos ver, en la cara caliente, el material mantiene la presencia de alúmina, la de corindón, la de grafito. Fíjense, desaparece el contenido de óxido de magnesio como fase cristalina. ¿Por qué desaparece este óxido de magnesio que estaba en el ladrillo original? Porque espinelizó, es decir, tengo presencia de espinela. Lo mismo sucede en la cara fría del ladrillo. Desaparece el óxido de magnesio, el cual se transformó para formar espinela. Esto es muy importante porque acá pudimos observar que este ladrillo finalizó todo el espesor que mantuvo su relación magnesia-alúmina. También, algo para detallar es, este material, como les dije, estaba constituido con elementos antioxidantes como aluminio y silicio. Estos elementos antioxidantes se transformaron durante el proceso de oxidación y ustedes pueden ver que el silicio presente en el material refractario, bajo una atmósfera reductora, se transformó en carburo de silicio. También es importante destacar en esta evolución de propiedades desde la cara caliente hacia la cara fría es que la pérdida de peso en el material post-mortem se mantiene en un orden de 5,9 a 5,6%. Pero si lo comparamos con el material sin uso, esta pérdida de peso es mucho menor. En el material sin uso la pérdida de peso es mayor. ¿Por qué? Bueno, la explicación la vamos a ver a través de las curvas termogravimétricas y termodiferenciales. Ustedes miran acá en la pantalla el análisis térmico de la cara caliente del ladrillo, de la misma muestra que realizamos la difracción de rayos X. Podemos ver que solamente podemos identificar el pico de la oxidación del grafito que está presente en el material refractario. En cambio, en el ladrillo sin uso, además de identificar el pico de la oxidación del grafito, tenemos la pirólisis del ligante y también el pico endotérmico correspondiente a la fusión del aluminio. ¿Qué pasa en este proceso? Bueno, en el ladrillo post-mortem, a medida que el material está en servicio, se produce la pirólisis del agente ligante, entonces por eso no tenemos los picos correspondientes a la reacción del ligante, o sea, de la resina en este caso. Esta resina, una vez en operación, se transforma en carbono y ese carbono se va a ir oxidando junto en el mismo rango de oxidación que el grafito después. Entonces, por eso vemos la diferencia y esta diferencia de peso, aproximadamente un 2%, es asociada a la pirólisis de agente ligante. En esta otra tabla podemos ver la variación de las propiedades físicas y mecánicas de este ladrillo post-mortem. En este caso vemos que la densidad del ladrillo en los diferentes espesores se mantienen y están dentro del orden. Ustedes ven en la tabla inferior, está en la pantalla, tenemos las propiedades del ladrillo sin uso. Nosotros realizamos calcinando probetas en atmósferas de coque y podemos ver que el rango de las propiedades que nosotros determinamos en cuanto a la densidad se encuentran en el mismo orden. En cuanto a la porosidad,
fíjense en que las propiedades son menores, o sea, tienen menor porosidad el ladrillo post-mortem con respecto al que nosotros estudiamos en el laboratorio, a excepción en la cara caliente, que tenemos un poco más de porosidad, que es asociada a las microfisuras que se generan por el proceso del spalling estructural. Y en cuanto a las propiedades mecánicas, el ladrillo post-mortem presenta mejores propiedades respecto al que nosotros estudiamos en atmósfera reductora en el laboratorio. ¿A qué asociamos esta variación y este mejor comportamiento, por ejemplo, en el caso de las propiedades mecánicas y de la porosidad? Los cambios mineralógicos que se presentaron en el material. Diferentes transformaciones de fase que se produjeron durante la operación de la cuchara llevaron a que el ladrillo presentara una menor porosidad y mejores propiedades mecánicas. Para el análisis microestructural de este material, se seleccionó una probeta de la cara caliente del ladrillo, en la cual pudimos identificar penetración de escoria, como lo podemos ver acá. También tenemos una filtración de acero. Ay, perdón, me fue la transparencia. Tenemos una filtración de acero. El espesor de escoria que está adherido sobre el material refractario es aproximadamente de 0,4 milímetros. En estas imágenes, que son de microscopía electrónica, podemos identificar el espesor de la capa de escoria adherido al material refractario, cómo es su interacción con la matriz del refractario y con los diferentes granos, en este caso granos de alúmina electrofundida marrón, cómo es su interacción. Ahora lo vamos a ver más en detalle en cada uno de esos casos. Esa escoria que interactúa con el material refractario penetra a través de la matriz descarburada del material refractario, como acá podemos ver, como la escoria penetró a través de la matriz y da un grano de alúmina electrofundida marrón inmerso en la escoria, y esta penetración de escoria ¿qué hace? Permite formar nuevas fases de baja refractividad al interactuar con los diferentes constituyentes del material refractario, formando silicatos de aluminio, magnesio y calcio, temperaturas de primera formación de fase líquida entre 1350 y 1500 grados centígrados. También esa escoria, además de penetrar a través de la matriz, interactúa con los granos de alúmina, formando aluminato de calcio en los bordes de grano, es decir, el proceso de corrosión de los granos, la acción del óxido de calcio. Otro de los mecanismos que podemos identificar en la interfase entre la escoria y la matriz del material refractario es la formación de una barrera de espinela que actúa minimizando la penetración de escoria al sistema, es decir, que protege esa matriz del ladrillo a través de la formación de espinela. En este caso, la espinela formada en forma de fases arriñonadas, como las podemos ver acá, tienen relaciones alúmina, magnesia, que van desde el 14 al 18% de MgO y de 80 al 86% de alúmina. A través de la distribución de elementos en el microscopio electrónico, podemos ver cómo es esa barrera de espinela. Fíjense acá, ustedes ven la foto de la microestructura donde tengo la escoria, tengo un grano de alúmina electrofundida marrón, acá tengo otro grano de alúmina electrofundida marrón, la matriz. Todos estos puntitos más oscuros que se ven entre la escoria y la matriz del refractario. Si miramos a través de la distribución del óxido de magnesio, que nos va a decir dónde está la espinela, fíjense cómo se forma toda una barrera, la interfase entre la escoria y la matriz del ladrillo. También vemos cómo se forma espinela en los bordes de grano de alúmina electrofundida marrón hacia el interior. En el caso del grano de alúmina electrofundida marrón en contacto con la escoria, podemos ver la difusión de calcio. O sea que en esta micrografía nosotros podemos ver mecanismos. El proceso de difusión de calcio hacia el grano de alúmina electrofundida marrón, y la formación de la barrera de espinela, y la formación de espinela en los bordes de grano de alúmina. En el interior de la muestra que nosotros analizamos para la microscopía óptica y electrónica, a unos 25 milímetros del borde expuesto,
pudimos encontrar granos de espinelas presentes en la matriz, también granos de silicatos de aluminio y magnesio, que es un constituyente de este tipo de refractario, granos de alúmina de profundidad marrón, diferentes partículas de magnesio-alúmina con diferentes relaciones, resultantes del proceso de espinelización. Ahora vamos a continuar con el material que identificamos como AMC2. En esta imagen ustedes pueden ver fotos de diferentes ladrillos de esta calidad, donde en algunos no había prácticamente escoria adherida y en otros ese espesor de escoria llegaba a 2 milímetros. También en este ladrillo identificamos fisuras perpendiculares a la cara caliente que atraviesan todo el espesor del ladrillo, fisuras paralelas a diferentes distancias de la cara caliente. También tenemos penetración de escoria y de acero en el mismo. Al igual que en el caso del ladrillo AMC1, también se dividió en 3 zonas, o sea, la cara caliente, la zona intermedia y la cara fría para su análisis. En esta tabla podemos ver la composición química desde la cara caliente a la cara fría del ladrillo, donde prácticamente no hay variación en la relación magnesio-alúmina, ni tampoco en la pérdida por calcinación de estos materiales. En cuanto a la composición mineralógica, también en esta tabla ustedes pueden ver las fases presentes en el ladrillo post-mortem y en el material sin uso. Este ladrillo es un ladrillo a base de alúmina, ya tiene corindón en su estructura, tiene óxido de magnesio, tiene grafito y como elementos antioxidantes se identificó aluminio metálico y trazas de silicio metálico. Cuando analizamos las fases cristalinas en el ladrillo post-mortem, la cara caliente, encontramos la presencia de alúmina, no encontramos óxido de magnesio, es decir, que este óxido de magnesio reaccionó con todos los finos de alúmina para formar espinela, también encontramos el grafito. Pero es importante señalar que en la cara caliente de esta muestra que nosotros analizamos, también encontramos fases correspondientes a hexaluminato de calcio y gelenita, que son productos de la interacción del material refractario con la escoria. Sobre la cara fría de este ladrillo, bueno, identificamos la presencia de corindón, también identificamos la presencia de óxido de magnesio. ¿Esto qué nos indica? Este material no espinelizó completamente, es decir, porque encontramos el óxido de magnesio y también encontramos la presencia de espinela en esa zona, es decir, que tenemos una espinelización parcial del material. En esta otra tabla podemos ver la evolución de las propiedades físicas y mecánicas en el espesor del ladrillo. También se compara con las propiedades que nosotros evaluamos de este material sin uso en el laboratorio. Puede tratar las muestras en atmósfera reductora, ya sea a 1150 por 5 horas y a 1450 por 5 horas. Entonces vemos que en este caso la densidad del material que nosotros tenemos está dentro de los rangos que nosotros determinamos, que van entre 3,07 y 3,17, está más cerca del valor de los 3,07 que nosotros determinamos en el laboratorio. En cuanto a la porosidad, también tenemos una diferencia. La muestra post-mortem presenta menores valores de porosidad y la resistencia mecánica está dentro de los valores que nosotros determinamos en el laboratorio. En este caso, la muestra que se saca para las propiedades mecánicas es tomando siempre sobre la cara fría del ladrillo. Entonces, nos indica esto, que nuestros valores de propiedades mecánicas se encuentran dentro de lo que nosotros determinamos en el laboratorio. Esa menor resistencia se puede asociar a una espinelización completa del material. En esta transparencia podemos observar la probeta que nosotros seleccionamos de la cara caliente del ladrillo para el análisis de la microestructura. Podemos ver hay penetración de acero y escoria a través de una fisura paralela a la cara caliente. Podemos observar en estas micrografías que tenemos una densificación de la cara caliente del material. Fíjense que hay diferentes capas, diferentes aluminatos de calcio y silicoaluminatos de calcio que forman parte de la escoria, están en contacto con
un grano de alúmina, en el cual ese grano de alúmina, por ejemplo, en esta otra transparencia podemos ver que el grano de alúmina está inmerso en la escoria y que a su vez, a través de los bordes de granos de alúmina, tenemos difusión de calcio con formación de aluminatos de calcio. También podemos ver que hay presencia de cristales de espinela, todo esto más oscurito que ustedes pueden ver acá, con cristales de espinela que están presentes en la matriz. Pero fíjense en que en esta zona no podemos identificar el grafito, sino que está completamente densificado, es decir, que la matriz está decarburada, permitió el avance de la escoria. En cuanto a ese proceso de ataque, de corrosión de los granos de alúmina, lo podemos ver en detalle en esta transparencia. Fíjense, acá vemos un grano de alúmina inmerso en esa capa densificada, en contacto con la escoria, donde vemos que se formaron diferentes aluminatos de calcio en función de la zona. A través de la distribución de elementos del microscopio electrónico, podemos ver en esta fotografía, en el color amarillo, cómo el calcio va difundiendo a través del borde de grano del alúmina. Es decir, nosotros al tener un grano de alúmina en contacto con una escoria con calcio, produce la difusión de este elemento hacia la estructura del grano de alúmina, formando diferentes aluminatos de calcio, como el dialuminato de calcio y el hexaluminato de calcio en los bordes del mismo. En otra zona de esta misma muestra, donde no había una capa de escoria adherida sobre la superficie, es decir, encontramos que la matriz estaba completamente decarburada. Es decir, el grafito había desaparecido. Si nosotros vamos mirando la secuencia, sacamos de foto desde la cara caliente hacia el interior del ladrillo, recién encontramos las fibras de grafito entre 1 y 4 milímetros desde el borde expuesto. ¿Por qué se produjo esta decarburación de la matriz? Bueno, puede haber dos razones. Estar en contacto el ladrillo con escorias con elevados grados de oxidación, es decir, con altos contenidos de óxido de hierro y de manganeso en la escoria, promueven la oxidación del carbono y generan dióxido de carbono, sino por la interacción de eso con la atmósfera, con el oxígeno presente en la atmósfera, promueven la oxidación de ese grafito. En esta estructura nosotros podemos ver granos de alúmina, partículas de espinela, granos de espinela o granos de alúmina parcialmente espinelizados, fíjense en conformación de espinela a través de los bordes, como en este caso también, acá vemos un grano de espinela con la formación de, un grano de alúmina con la formación de espinela en los bordes. ¿Cómo identificamos también, y estábamos seguros, no solo con la observación de que el ladrillo estaba decarburado? Bueno, hicimos un análisis térmico diferencial. Fíjense, nosotros hicimos en estos 4 milímetros, sacamos la muestra, hicimos el análisis térmico diferencial, el ATDTG, y pudimos identificar que no se encuentra un pico de oxidación del grafito si lo comparamos con otro análisis de la muestra del interior, alejado de la cara caliente, donde vemos perfectamente el pico exotérmico correspondiente a la reacción de oxidación del grafito. Entonces, eso nos demostró, no solo a través de la microscopía, sino a través del análisis térmico, podemos identificar el espesor de carburado que tenemos de material refractario. En el interior de este ladrillo fue muy importante porque identificamos dos mecanismos de formación de espinela. Un mecanismo de formación de espinela a través de los granos de alúmina electrofundida y otro a través de los granos de magnesia. Es decir, ustedes pueden ver en esta micrografía, acá se ve la foto, el quiebre que se ve acá indica que acá tengo alúmina y acá tengo espinela. Lo mismo acá en la foto del microscopio óptico. Fíjense, tenemos el borde de grano de la espinela, de la alúmina, y la espinela formada con una relación más o menos 20-80 de magnesio-alúmina. Y a través de la distribución de elementos, si no confían en el ojo del microscopio óptico, ustedes lo pueden ver en el microscopio electrónico, como, fíjense, en donde está más brilloso el color verde, indica que tengo alúmina, y cuando tengo el verde más clarito, en combinación con el MgO, donde tengo la espinela. Otro mecanismo que identificamos de formación de espinela en el interior de este ladrillo
fue también a través de los granos de MgO. Es decir, encontramos partículas de granos de óxido de magnesio, a partir del cual difundió a alúmina, formó espinela los bordes de grano. Fíjense en que la diferencia que nosotros tenemos acá es que esta espinela que nosotros identificamos tiene una relación estequiométrica. A través de la distribución de elementos podemos ver el corazón del grano, que es MgO, y la lúmina, como vemos la distribución de la lúmina en azul, donde indica la formación de espinela en el borde del grano. Bueno, y por último, el ladrillo AMS3, ustedes pueden ver diferentes imágenes de este ladrillo en esta transparencia, donde el espesor de la capa de escoria que estaba adherido al ladrillo variaba entre 1 a 2 milímetros. Lo que vimos en este ladrillo, o sea, nosotros no recibimos una sola muestra, sino estos estudios se basaron en de 3 a 4 ladrillos por cuchara. En todas las muestras observamos una degradación superficial de la estructura del ladrillo, donde los granos estaban descohesionados de la matriz. También identificamos fisuras paralelas a la cara caliente a diferentes distancias y penetración de escorias en la misma. Igual que en los casos anteriores, hicimos un análisis en las 3 zonas del ladrillo, o sea, en la cara caliente, en una zona intermedia y en la cara fría. En este caso, la diferencia de composición entre la cara caliente y el resto del material se asocia a, hicimos el análisis con presencia de escoria adherida. Fíjense en que eso lo podemos identificar a través de la presencia de óxido de calcio que tenemos en esa muestra y el contenido de óxido de hierro. También indica que en esta muestra tenemos una penetración de escoria debido a la baja pérdida por calcinación que tiene el material, asociada a parte a la pirólisis de la resina, como vimos en transparencias anteriores, y parte a tener una matriz decarburada y haya penetración de escoria. En este otro cuadro podemos ver las fases cristalinas también en las 2 zonas del ladrillo que tenemos post-mortem en estudio versus el material sin uso. Como vemos, este material también el constituyente principal es alúmina, tenemos óxido de magnesio, tenemos grafito. Este tipo de ladrillo en su diseño no tiene elementos antioxidantes. Cuando analizamos las muestras post-mortem, identificamos tanto en la cara caliente como en la cara fría la presencia de alúmina, la presencia de óxido de magnesio en los 2 casos, la presencia de grafito. Es decir, esto nos quiere decir que identificamos espinela, nosotros en la cara caliente, que parte del MgO que estaba se transformó en espinela, pero también no hubo una espinelización completa. ¿Por qué? Porque identificamos óxido de magnesio. ¿Cómo lo podemos corroborar a eso? Bueno, ustedes acá abajo, en la parte inferior de la transparencia, tienen los espectros de la difracción de rayos X. La primera curva corresponde, el primer espectro corresponde a la cara caliente, de la parte inferior corresponde al ladrillo sin uso. En este caso está tomado hasta los 45 grados, el ángulo hasta los 45 grados, entonces fíjense, en el ladrillo sin uso no tenemos espinela. Fíjense en el de la cara caliente tenemos la presencia de espinela. En el caso del óxido de magnesio, si nosotros miramos en la cara caliente, tenemos óxido de magnesio, en el ladrillo sin uso también tenemos el óxido de magnesio. Es decir, este material refractario sufrió una espinelización parcial en el espesor del ladrillo. Y en el caso de la cara fría, solamente encontramos trazas de espinela, es decir, que sobre la cara fría no alcanzó a espinelizar completamente. La pérdida de peso pasa exactamente lo mismo que estuvimos mirando, o sea, en el ladrillo sin uso tenemos una pérdida de peso de casi del 9% contra la mitad que tiene el material de la cara caliente. Como ya estuvimos viendo, la diferencia se asocia a la penetración de escoria, me hace que genere una capa de carburado y de oxidación del carbono, la pirólisis del agente ligante. En esta otra tabla podemos observar la variación de las propiedades físicas y mecánicas en el espesor del ladrillo. En este caso tenemos que la densidad se encuentra en valores inferiores
a los que nosotros determinamos si lo comparamos con la misma calidad de ladrillo tratada en el laboratorio. Tenemos menor densidad y mayor porosidad con respecto a los valores que nosotros obtuvimos. Las propiedades mecánicas en este caso son inferiores a lo que nosotros determinamos en el laboratorio. ¿A qué asociamos este comportamiento? Bueno, en el caso de la menor densidad en la cara caliente a la penetración de escoria que nosotros teníamos y las fisuras que se generaron por spalling estructural. En el caso de la resistencia a la compresión y la porosidad, propiedades diferentes se asocian a la falta de espinelización del material. Bueno, para el análisis microestructural también se seleccionó una muestra de la cara caliente del ladrillo. Acá podemos ver la foto del ladrillo que nosotros teníamos y sobre el cual extrajimos la probeta para evaluar los procesos de corrosión. En esta micrografía nosotros podemos ver los granos de MgO a simple vista, no es necesario mirarlo en el microscopio. Fíjense cómo se ven en esta foto macro de la probeta que nosotros seleccionamos, granos de MgO y los granos de alúmina electrofundida marrón, se ven claramente. La escoria que estaba adherida sobre esta probeta tiene un espesor variable entre 0,6 y 0,9 milímetros, y en esta micrografía podemos ver en detalle cómo es la interacción entre un grano de MgO, a diferencia de los otros ladrillos que tenían como agregado principal óxido de magnesio, y la escoria. Ahora lo vamos a ver en la transparencia siguiente. En esta transparencia podemos ver cómo fue la interacción entre la escoria y el ladrillo de AMS3, donde vemos granos de alúmina electrofundida de marrón inmersos en la escoria, rodeados por escoria. Si nos miramos acá, tenemos en detalle, a través de la distribución de elementos, cómo esa escoria fue interactuando, o sea, el óxido de calcio fundamentalmente presente en la escoria, cómo difundió a través del grano y formaron diferentes aluminatos de calcio. Aluminatos de calcio con diferentes relaciones alúmina-óxido de calcio. Si lo analizamos sobre el diagrama de equilibrio de fases correspondientes, nos indica que, por ejemplo, la fase que tenían las escorias con relaciones de 60% de alúmina, 40% de calcio, nos dan temperaturas de primera formación de fase líquida a partir de los 1390 grados centígrados. En cambio, eso sería la matriz que yo tengo que está rodeando el grano desprendido del ladrillo. En cambio, si analizamos las fases que se forman sobre los bordes de grano, en este caso estos aluminatos de calcio tienen mayor temperatura de primera formación de líquido, o sea, superior a los 1600 grados centígrados. En esta transparencia podemos ver en detalle cómo es el proceso de formación de espinela y de penetración por la acción de la escoria de los granos de óxido de magnesio. En esta imagen ustedes pueden ver un grano de óxido de magnesio que está en contacto con la escoria y vemos que a partir del borde de grano difunde la alúmina hacia el grano de MgO formando espinela. Esto lo podemos ver acá en detalle a través de la distribución de elementos. Como la alúmina difundió, reaccionó con esos cristales de espinela de MgO formando espinela. Pero también, o sea, la alúmina ahí que teníamos presente en la escoria ayudó a formar la espinela, pero también hay otra cosa, esa escoria no solo ayudó a que espinelizara ese grano que estaba en contacto, sino también penetró a través de la matriz del ladrillo. Fíjense en cómo vemos la penetración de escoria acá. No solo penetró a través de la matriz del ladrillo, sino penetró a través de los cristales de MgO que constituyen este grano de magnesia sinterizada. ¿Y qué pasa? Esa escoria que penetró a través de esa fase intercristalina reaccionó con la misma, que es un silicato de calcio, y que formó fases de bajas temperaturas de fusión, con temperaturas de primera formación de fase líquida en el orden de los 1335. ¿Y esto qué hace? Eso promueve el desprendimiento de los cristales que queden inmersos, esos cristales de MgO, en la escoria. Entonces acá tenemos un mecanismo de corrosión combinado. Por un lado tenemos la corrosión indirecta de ese grano de magnesia y por otro lado la disolución por la acción de la escoria que penetra a través de la fase intercristalina. En el interior está el ladrillo, a unos
2 centímetros más o menos de la cara caliente, identificamos granos de alúminas parcialmente espinelizados, granos de MgO, eso era lógico que nosotros en la difracción de rayos X encontráramos óxido de magnesio porque están parcialmente espinelizados, y también, bueno, todas estas fases se encuentran inmersas en las fibras de grafito y cristales de alúmina, espinela, y fases correspondientes a aluminatos de calcio y hierro debido a la penetración de escoria. Bueno, entonces vamos a avanzar ahora con el resumen y la discusión de los resultados. Los mecanismos de desgaste del revestimiento refractario de las cucharas son principalmente la erosión y la corrosión. Estos dos mecanismos de degradación del revestimiento están asociados a la interacción del acero con la escoria. También, en estos materiales que nosotros estudiamos, pudimos identificar presencias de grietas. La generación de estas grietas son causadas por tensiones mecánicas, por ciclos de calentamiento y enfriamiento a lo que está sometida la cuchara. A través de esas grietas tenemos la penetración de escoria y de acero. ¿Esto qué hace? ¿Qué promueve? Promueve el desprendimiento de las capas de material refractario y lleva al spalling del revestimiento. Entonces, los tres ladrillos que nosotros estudiamos, el AMC1, el AMC2 y el AMC3, a través del análisis microestructural de las diferentes propiedades que nosotros determinamos, identificamos el mecanismo de desgaste era similar en los tres ladrillos, o sea, identificamos oxidación de grafito, penetración de escoria a través de matriz descarburada, erosión de los granos, es decir, desprendimiento de los granos de la estructura y que estaban inmersos en la escoria, y corrosión de los granos de alúmina. Entonces, la respuesta de este ladrillo frente a esas solicitaciones fue diferente. En el caso, por ejemplo, del ladrillo MC1, ¿qué identificamos? Identificamos una barrera de cristales entre la escoria y la matriz que actuaba de protección frente a la penetración siguiente de la escoria. Además, en esta calidad de ladrillo encontramos la espinelización in situ completa del material. En el caso del ladrillo MS2, la interfaz entre la escoria y el ladrillo encontramos una zona completamente penetrada por la escoria, a raíz de que identificamos matriz descarburada con espesores de 1 a 4 milímetros, en la cual estaban inmersos granos de alúmina electrofundida marrón, algunos cristales de espinelas y granos parcialmente espinelizados de alúmina electrofundida marrón. En el caso del ladrillo MS3, la interacción entre la escoria y la matriz del ladrillo, encontramos los cristales de espinelas y encontramos gotas de hierro asociadas a la interacción del grafito con el óxido de hierro presente en la escoria, y también penetración de aluminatos de calcio y magnesio que generan fases con temperaturas de primera formación de fase líquida a partir de los 1500 grados centígrados. En este caso identificamos también la corrosión de los granos de alúmina y también el tema que la espinelización en la cara caliente avanzó a partir de los bordes de grano de óxido de magnesio. Los tres ladrillos que nosotros estudiamos, identificamos la corrosión de los granos de alúmina, es decir, el proceso de corrosión indirecta por acción del óxido de calcio. Es decir, estos granos de alúmina, al estar en contacto con una escoria líquida en la que hay calcio presente, este calcio difunde a través de los bordes de grano de alúmina y va formando diferentes aluminatos de calcio, como el dialuminato de calcio y el hexaluminato de calcio. En este caso, este proceso de corrosión indirecta promovió la generación de fases con temperaturas de primera formación de fase líquida a partir de los 1600 grados centígrados. Ahora, este grano de alúmina, de un lado está en contacto con la escoria, como lo vemos acá, y forma estos aluminatos de calcio en el borde en contacto con la escoria, en otras zonas donde el grano de alúmina está en contacto con la matriz del ladrillo, donde están los finos de óxido de magnesio, en este caso se identificó el proceso de espinelización a partir de los bordes de grano. Solamente en el ladrillo identificado como AMS3 se identificó un proceso de corrosión de los granos de MgO, porque era de las dos calidades que nosotros estudiamos, esta fue la única calidad que tenía como agregado principal, además de alúmina electrofundida marrón, granos de magnesia sinterizada. Entonces, identificamos el proceso de espinelización a partir de los bordes de grano y además un proceso de corrosión
por la interacción de la escoria, es decir, esta escoria penetró a través de los límites intercristalinos de los granos de magnesia y formó fases con temperaturas de primera formación de fase líquida en el orden de los 1335 grados centígrados. A través de la difusión de calcio podemos ver cómo la escoria penetró a través de los cristales de óxido de magnesio. Entonces, ¿cómo se comportó cada ladrillo en el interior? Bueno, en el caso de la MS1, como veníamos repitiendo, no solo espinelizó la cara caliente, sino que hubo una espinelización completa con formación de cristales de espinela con diferentes relaciones magnesio-alúmina, y también en la matriz se identificaron fases arriñonadas correspondientes a espinela. También se identificó la presencia de carburo de silicio, que es fase asociada a las transformaciones del silicio metálico que contenía el ladrillo sinoto. En el caso del ladrillo AMS2, en el interior del material, se identificó un proceso de espinelización parcial, es decir, no hubo una espinelización completa de todos los agregados, sino que se identificó la espinelización a través de los bordes de granos de alúmina y a través de los bordes de granos de magnesia. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo importante para destacar es que la espinela que se forma alrededor de las partículas de MgO que están en la matriz tienen una relación estequiométrica respecto a la espinela que se forma alrededor de los bordes de granos de alúmina. También es importante destacar que entre la fase que se forma, o sea, la espinela que se forma y el grano, se observó en este caso fisuras entre la fase espinelizada y el grano de MgO, y en el caso de la interfase entre el grano de alúmina y la espinela formada, se identificó una secuencia de poros. ¿Esto por qué se produce estas imperfecciones en la estructura del material refractario? Debido a las diferencias de densidades que tenemos entre los reactivos y el producto final. En el caso del ladrillo MS3, se identificaron granos de alúmina y de magnesia parcialmente espinelizados, y lo que llama la atención en este caso es que también encontramos óxido de magnesio sin espinelizar en la cara fría del material. Bueno, además de todos estos cambios mineralógicos y todos estos procesos de corrosión a los que están sometidos los ladrillos, encontramos también presencia de fisuras. Los tres tipos de ladrillo identificamos fisuras, las cuales pueden ser de origen térmico, mecánico o químico. Estas fisuras, como vimos, podían ser perpendiculares o paralelas a la cara caliente. Lo que se espera en estos casos es que las grietas que son perpendiculares a la cara caliente sean más estables respecto a las paralelas a las caras calientes. ¿Por qué? Porque la distancia que tenemos entre el borde expuesto y donde se encuentra el plano de la fisura nos da una medida directa de la pérdida que nosotros vamos a tener de ese material refractario de desprendimiento por espoli. Es decir, cuanto más alejado tengamos la fisura paralela a la cara caliente, peor va a ser la pérdida que tengamos de material refractario. O sea, más catastrófica va a ser esa pérdida de material. Como estuvimos viendo en las diferentes fotos que les estuve mostrando, en todos los ladrillos encontramos fisuras. En el caso particular de los ladrillos AMS1 y AMS2 encontramos fisuras perpendiculares que avanzaban desde la cara caliente hacia el interior del ladrillo. Este tipo de fisuras están asociadas a cambios bruscos de temperatura. En el caso de las microfisuras paralelas que vimos a la cara caliente, los tres calidades de materiales refractarios en estudio se asocian al espalín estructural. En el caso de las grietas paralelas, también a la cara caliente, en este caso, algunas estaban penetradas o no con acero o con escoria, se asocian también a causas térmicas. Bueno, por último, vamos a ver las conclusiones entonces de este trabajo. El desgaste que presentaron los ladrillos alúminas, magnesia, carbón en servicio corresponde a una combinación de diferentes solicitaciones, químicas, térmicas y mecánicas, generación de fisuras, penetración de escoria y acero. Los ladrillos post-mortem en estudio presentaron un patrón de fisuras paralelas y perpendiculares al borde expuesto, asociados tanto al espalín térmico debido a los diferentes ciclos de calentamiento y enfriamiento que generaron gradientes internos en el revestimiento.
La pérdida de espesor se encuentra entre 35 y 50 milímetros, de acuerdo a la calidad del ladrillo y a las condiciones de operaciones que tuvo cada cara. En general, las tres calidades de ladrillo post-mortem presentaron similar proceso de corrosión química. Oxidación del grafito, penetración de escoria, favorecieron la erosión de los granos de alúmina de la estructura del ladrillo y formación de fases, temperaturas de primera formación de líquido a partir de los 1345 grados centígrados. Además, se identificó un proceso de corrosión pasiva de los granos de alúmina electrofundida por la acción del óxido de magnesio, la acción del óxido de calcio presente en la escoria, formación de diferentes aluminatos de calcio. Estos mecanismos conducen a la densificación del borde expuesto y a la generación de microfisuras a diferentes distancias de la cara caliente que promueven el sparring estructural del revestimiento. Las tres calidades de ladrillo en estudio presentaron como diferencia el mecanismo de despinelización in situ. En el ladrillo MS1 se identificó una secuencia de cristales de espinelas en alúmina, la interfase escoria-ladrillo, actuando de barrera de protección frente a los agentes agresivos. En el caso del ladrillo MS2 se observó formación de una capa de espinela a través de los bordes de granos de alúmina. Y en cambio en el ladrillo MS3 se desarrolló la formación de espinela a través de los bordes de grano de magnesia sinterizada. Los ladrillos MS1 y MS2, la evolución de la densidad en el espesor del ladrillo post-mortem se encuentra dentro del mismo orden que para muestras sin uso o tratamientos de coquización en el laboratorio. Las propiedades mecánicas resultaron mayor en los ladrillos post-mortem debido al comportamiento asociado a las reacciones de espinelización que tuvieron en operación. En cambio, en el ladrillo MS3, la densidad, las propiedades mecánicas en el espesor del ladrillo post-mortem son inferiores respecto a los resultados que nosotros obtuvimos en el ladrillo comparado con muestras por tratamiento de coquización. En cuanto al comportamiento asociado a esto, a un proceso parcial de espinelización, y además al estado estructural que presentaban los ladrillos, o sea, una falta de cohesión entre los agregados principales y la matriz. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ustedes, si tienen algunas preguntas, no hay ningún problema. Tenemos 10 minutitos, me dice acá Evangelina, porque me parece que me pasé de la hora. Y también tienen mi mail en la presentación para que me manden también las consultas. Silenciar. Bueno. El audio. Ahí. Muchas. Ahora sí, muchas gracias Silvia. Mientras ustedes pueden hacer uso del chat donde dice preguntas, y ya Silvia, si vos las querés ir viendo, ya están, han llegado algunas durante tu charla, unas cuantas, pero mientras tanto, mientras Silvia puede ir accediendo a las mismas, les agradezco nuevamente por haber participado. Los invitamos a participar de otras webinars. Si quieren estar chequeando nuestra website www.siderurgia.org.ar, en la solapa eventos, allí está todo nuestro ciclo de webinars. Manténganse, chequéenla periódicamente porque estamos agregando más webinars. La verdad que todos nuestros especialistas están colaborando, también personas que no son especialistas del IAS también. La verdad que vamos a hacer de este tiempo que nos toca vivir tan inusual, vamos a aprovecharlo para capacitarnos. Solo decirles algunos avisos, por así decirlos, parroquiales. Cuando terminemos esta webinar se les va a abrir automáticamente una ventana, es una encuesta de satisfacción, mucho les agradeceremos que la puedan contestar porque su opinión es muy importante para nosotros. Y entonces así no me quiero extender mucho más. Silvia, te doy el pase a vos para que puedas ir respondiendo algunas preguntas. Solo aclarar que esta webinar fue grabada, por lo tanto la vamos a subir
también en nuestra web, porque una o dos personas manifestaron que se les cortaba un poquito el audio, entonces no se hagan ningún problema, el audio salió bien, quizás a veces lo que les sugerimos es cerrar otras ventanas para que no consuma el ancho de banda y todo esté dedicado a la webinar. No obstante, dicho esto, Silvia, dejo el micrófono a ti. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas. Voy a tratar de contestar algunas ahora y después las otras se las voy a ir mandando. A nosotros nos queda registrado su mail personal y se las voy a ir mandando en el transcurso de la semana. Acá una de las preguntas me dicen, ¿en qué rango de temperatura ocurre la espinalización? Es decir, en la bibliografía, cuando hacen los ensayos con contenidos de magnesia y alúmina estequiométrica, la espinalización comienza a partir de los 1050 grados centígrados en atmósfera de aire. A través de ensayos que nosotros estudiamos para evaluar el grado de espinalización en estos tipos de ladrillo, hicimos pruebas desde 1000 grados centígrados hasta 1450 grados centígrados, de calidades a partir de los 1100 comienzan a espinelizar. Y hay otras, recién empezamos a identificar la espinela cuando estábamos a alta temperatura, es decir, a partir de los 1300, 1400 grados centígrados. O sea, como yo les dije que en una de las transparencias está, no solo va a depender de la temperatura, sino también de la distribución de tamaño de partículas que tengamos, de óxido de magnesio y de alúmina. Esta es una de las preguntas. ¿Tengo tiempo para otras? Sí. Bueno, otra de las preguntas es en cuanto a definir spalling estructural y mecánico. Yo lo consideré abiertamente porque es algo que utilizamos en la jerga de los refractoristas. Y entonces, la diferencia que hay entre spalling estructural y mecánico es, el spalling, es decir, es el desprendimiento del material refractario. Se puede hacer por causas mecánicas, es decir, que el material esté sometido a tensiones sean superiores a las que pueda soportar el material refractario. Entonces ahí se dice que es un spalling mecánico, o sea, el material está sometido a una carga, por ejemplo, por la estructura, las resistencias mecánicas son superiores a la que puede soportar el material, entonces el material pasa por spalling mecánico. En el caso del spalling estructural, en este caso acá tenemos una combinación. Puede ser transformaciones propias del material, es decir, que el material genere fases y se generen expansiones o contracciones dentro del material, densifique una parte de la estructura, entonces se generan cambios de temperatura también, se generan fisuras paralelas a la cara caliente. Al formar esa nueva fase con un comportamiento dilatométrico diferente al resto del ladrillo, se fisura esas dos nuevas fases y se genera la pérdida de material por spalling estructural. En este caso, nosotros tenemos el spalling estructural, ya sea por la formación de espinela, puede ser si es muy excesivo el proceso de formación de espinela en el material refractario, o puede ser por la penetración de escoria. Esta penetración de escoria interactúa con el material refractario, lo densifica, entonces esa capa densificada tiene un coeficiente de expansión térmica diferente al resto del ladrillo. Entonces, ¿la fisura dónde se forma? Se forma en la interfase entre la capa densificada y el resto del ladrillo. Esto también se conoce como spalling estructural. Bueno, a ver, vamos a ver alguna otra pregunta. Más abajo. Piden la presentación. Acá, más abajo me dice, estoy perdida. Acá. Hay un montón de preguntas y estoy re perdida con toda esta tecnología. Acá. Acá la pregunta me dice, bueno, durante la formación de fases en los ladrillos refractarios, ¿qué fase mineralógica se puede considerar crítica que puede causar problemas en las perforaciones de las cucharas? Sí, o sea, la fase crítica que sería acá es que no se forme la espinela. ¿Por qué? Porque al no formarse la espinela, el ladrillo no expande, entonces no cierra la junta en operación. ¿Y qué va a pasar? Ahí puede pasar, al no cerrarse la junta, puede haber filtración de acero y llevar a la penetración, a la perforación de la cuchara. Entonces, por eso es importante que el ladrillo espinelice y que cierre esa junta. Pero también hay que tener en cuenta
porque hemos estudiado casos en que hay una espinalización abrupta de ese ladrillo, y entonces, si el ladrillo no va a tener espacio en el diseño de junta que están acostumbrados a realizar, entonces no va a tener espacio y el ladrillo rompe por la junta por un problema térmico y por un problema de expansión, por una excesiva expansión del ladrillo por la generación de espinela. Acá me hacen otra pregunta si se utiliza la misma calidad de ladrillo en todas las ollas. Es decir, en la línea de escoria de este tipo de ollas se utiliza magnesia carbón. En las paredes se utiliza una calidad de ladrillo AMC. En el piso también, pero en la zona de impacto se utiliza una calidad de ladrillo AMC reforzado en cuanto a que tenga mayores resistencia mecánica, debido a que tiene que soportar el impacto del chorro de acero sobre la cuchara. Entonces, paredes y pisos son, en general, son ladrillos AMC de una misma calidad, solamente en la zona del piso de la cuchara, de la olla, se utiliza una calidad que tenga mayor resistencia al impacto, y en la línea de escoria se utilizan ladrillos magnesia carbón. Bueno, acá Evangelina me dice que muchas gracias por participar con nosotros, que estamos en tiempo. Me excedí yo con la presentación, tendría que haber sido un poquito más corta. Bueno, quedo a disposición de ustedes. Todas las preguntas que están en el chat las voy respondiendo, no hay ningún problema, se las voy a ir mandando a su mail particular. Bueno, muchísimas gracias Silvia por tu tiempo, gracias a ustedes por estar del otro lado escuchando. Silvia nos ha propuesto también seguir con otra serie de webinars. Nos propuso ensayos y equipos que han sido desarrollados enteramente aquí en el instituto, así que manténganse ahí alertas, que van a salir en nuestras redes sociales todas estas publicaciones de los nuevos webinars que van a venir en un futuro muy, muy prontito. No quiero dejar de mencionarles el tema de la encuesta, por favor la contesten al finalizar esta charla y nuevamente gracias. Esto ha sido todo por esta tarde, que estén todos ustedes muy bien.